Muy buenos días, Iglesia. Me uno a los hermanos que han estado felicitando a los padres en esta mañana. ¡Feliz Día del Padre a todos! Que el Señor os bendiga muchísimo. Qué bueno, hoy día 19 de marzo se celebra el Día del Padre aquí en España y creo que es muy importante detenernos durante unos instantes y reflexionar acerca de la importancia de los padres en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabéis cuándo se originó la fiesta del Día del Padre aquí en España? Se remonta a 1948. 1948. ¿Y sabéis quién tuvo la brillante idea de celebrar el Día del Padre? Una mujer, una profesora madrileña, concretamente de Vallecas. No sé si podemos ver una foto de ella en el PowerPoint, pero ella se llama Manuela Vicente Ferrero. Y como digo, era una maestra que daba clases solo a niñas y decidió un día detenerse y promover que esas niñas honraran a sus padres y pudieran hacer público su agradecimiento a los padres. La idea fue tan buena y tuvo tan impacto que todos los medios de comunicación difundieron esa iniciativa que ella había tenido y llegó a oídos de uno de los empresarios más importantes de la época, de los centros comerciales Galerías Preciados. ¿Alguien recuerda Galerías Preciados? Y él cogió la idea y dijo, pues yo aquí voy a hacer negocio, ¿no? Y a partir de ahí dijo, regala a tu padre algo el Día del Padre, hombre. Una corbata, una colonia. Y empezó a promover el negocio a través de la idea. Pero la idea fue de esta mujer que lo único que tenía en su corazón era el deseo de que los padres fueran reconocidos. Y me parece una brillante idea. Y yo últimamente, siempre cuando me toca compartir el Día del Padre, quiero hablar acerca de la importancia de los padres. Quiero pararme para reconocer la labor que hacen los padres con nosotros. Quiero reflexionar acerca de lo relevante de su modus operandi con sus hijos. Y sabes, hoy en día nuestra sociedad quiere alejar, apartar, quitar de en medio a la figura de los padres. No sé si has escuchado estas últimas semanas una polémica que ha habido de una profesora que dijo que el Día del Padre no hay que celebrarlo en los colegios. El Día de la Madre sí, pero el Día del Padre no. Y hay que celebrar el Día del Amigo Especial, decía ella, ¿no? Y claro, surgió una polémica, unas discusiones en los medios de comunicación y creo que es erróneo, torpe, desacertado quitar de nuestra retina, de nuestra memoria la figura de los padres porque son muy importantes. Fijaros, estaba leyendo unas estadísticas que se hicieron en Estados Unidos acerca del impacto que tienen los padres sobre el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. Y fijaros, hicieron algunos estudios relacionados con la paternidad, como digo, en Estados Unidos, y los resultados que recabaron son los siguientes. Entre muchas cifras que se dan, yo me he quedado con algunas que me llaman la atención. Dicen que el 43% de los muchachos que estaban en prisión crecieron sin padre. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato, también. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. Y por decir un dato más, el 75% de los adolescentes que están en centros de desintoxicación no conocen a su padre. Dime tú a mí si no es importante la figura de un padre en la vida, en la educación y en el crecimiento de un chaval. Los desajustes, los trastornos emocionales, psicológicos, de conducta que sufren aquellos que no tienen un padre cerca, que no tienen la figura paterna. Y por eso yo quiero hoy que hablemos de la importancia de los padres, porque hay un gran impacto negativo en nuestras vidas cuando no los tenemos y también hay pocos modelos saludables de paternidad en los que inspirarnos. Y yo quiero que estudiemos a un modelo de paternidad que está en la Biblia. ¿Os parece? ¿Sí? Aunque seas mujer, seas madre o aunque no seas padre, esta palabra te va a poder ayudar. Estoy seguro de ello también, ¿vale? Así que, ¿por qué no me acompañáis, por favor, a Job, capítulo 1? Quiero que veamos allí unos versículos, concretamente 5 versículos, acerca de Job. Job, que conocemos muchos su historia, es famoso por la cantidad de sufrimiento que tuvo que experimentar. Se le despojó de todo, de lo material, de lo físico, de sus hijos. O sea, sufrió una enorme cantidad de pérdidas
Y eso es por lo que conocemos a Job. Le conocemos también por la paciencia que tuvo, la paciencia de Santo Job, dicen algunos, ¿no? Que a pesar de todas las pérdidas resistió y no perdió su fe. Y le conocemos también por lo bienaventurado que fue, que Dios le bendijo con el doble de lo que había perdido. Así que por eso le conocemos. Pero ¿alguien le conoce o ha oído hablar alguna vez de Job como padre? Pues también es un padre ejemplar, un padre modelo, un padre que nos puede inspirar a los que somos padres. Fijaros, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice, hacía todos los días. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor su bendición? Padre, háblanos a través de tu palabra en este día tan especial. Ayúdanos a entender cuál es el modelo, la idea que tú tienes acerca de los padres. Ayúdanos a recordar que tú eres el Padre perfecto. Ayúdanos a recibir ese amor que tú nos das para poder transmitírselo también a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como digo, Job como padre era un padre ejemplar. Fijaros, hemos leído ahí en los primeros versículos, en el versículo 1, algo que a priori parece una redundancia en el castellano español. Dice que Job era un varón y también dice que era un hombre. Y ya os digo, particularmente nadie escribiría esto de esta manera en la lengua española, porque sería como redundar sobre lo mismo, varón, hombre. Pero es interesante que cuando uno analiza la traducción de la Septuaginta, no sé cuántos saben que la Septuaginta es una traducción en griego del Antiguo Testamento, y cuando la Septuaginta escribe varón y hombre, usa términos diferentes. Varón es un término asociado al sexo biológico de Job. Cuando en griego dicen varón, lo que quiere decir es que era un hombre, era de género masculino. Pero cuando dice que era hombre, ya no está hablando del sexo biológico. Está hablando de la madurez. Era un hombre, y lo que quiere decir en realidad es que era maduro. Así que Job era del género masculino, pero era un hombre maduro. Por eso dice varón perfecto, que viene a simbolizar lo mismo. Era una persona madura, responsable. Y lo era también como padre, como decimos. Era un varón maduro en el ámbito de la paternidad. ¿Por qué? Porque Job sabía que ser padre era mucho más que tener hijos. Cuando uno tiene un hijo, recibe el título de padre. Pero eso no quiere decir que sea un padre con todas las de la ley, ¿vale? Porque tener un hijo no te hace padre. Lo que te hace padre es desarrollar una serie de habilidades y de cualidades concretas que son necesarias en la paternidad. ¿Me explico? De hecho, algunos dicen que la carrera de padre es la única carrera en la que primero te dan el título y luego te la tienes que sacar. ¿Vale? Y es verdad, te dan el título cuando tienes un hijo, pero eso no quiere decir que seas un verdadero padre. Ahora tienes que hincar codos, tienes que trabajar con una serie de habilidades para llegar a sacarte la carrera y que realmente ese título haga honor a lo que tú eres. Así que eso es importante. Y Job lo sabía y era maduro como padre también. ¿Y por qué? Pues porque cubría una serie de necesidades que son imprescindibles en la vida de nuestros hijos. Y lo hemos visto en este pasaje que hemos leído. En primer lugar, Job era un hombre que cuidaba, cubría, proveía las necesidades físicas de sus hijos. Hemos visto la cantidad de posesiones materiales que Job tenía. Cuando lee uno lo que tenía en su hacienda, la cantidad de ovejas, la cantidad de yuntas de bueyes, dice que no había ninguno más grande que él en Oriente.
¿Y dónde había conseguido él eso? Trabajando. Cuando uno lee el libro de Job se da cuenta de que Job era un hombre trabajador, responsable. Era un hombre que cuidaba de las necesidades básicas de sus hijos. Y no solo de sus hijos, sino que también cuando uno lee el libro de Job se da cuenta de que proveía para las necesidades básicas de otras personas, de otros individuos, de los más desfavorecidos, de los pobres. De hecho, en alguna oración de queja terapéutica de Job, él dice, si yo siempre estuve pendiente de suplir necesidades de los más desfavorecidos, y ahora, ¿quién suple las mías? ¿No? Alguna de las quejas de Job. Era un hombre generoso, un hombre que entendía su responsabilidad de cubrir necesidades básicas. Y todo padre, en primer lugar, tiene que entender que esta es su responsabilidad. Tienes que cubrir necesidades básicas de tus hijos. Tienes que cubrir la necesidad de comida, de vestido, de hogar. Tienes que pagar las facturas de los medicamentos, porque como padre tienes que cubrir la necesidad de salud de tus hijos. Y esto que es muy obvio, déjame decirte que muchos padres ni siquiera cumplen este tipo de cosas. Muchos padres no proveen para las necesidades de sus hijos, porque son varones, pero no son hombres. Son del género masculino, pero no están ejerciendo su labor de padre con madurez. No tienen madurez al obrar. Y esto es algo que dice, fíjate lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y está hablando en términos materiales, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es una necesidad básica la de que como padres proveamos para este tipo de cuestiones. Y ya te digo, mucha gente no lo hace. Estoy cansado de escuchar testimonios de mujeres que a lo mejor se han divorciado o mujeres que tienen esposos que están muy orientados en sus propios placeres, que han caído en adicciones, que están orientados a su placer, a conseguir el último iPhone del momento y no les queda suficiente dinero para cubrir las necesidades más básicas de sus hijos. Y eso no es de un padre responsable. Ahora, Job no solamente cubría y cuidaba las necesidades físicas, sino también las necesidades emocionales. Job tenía 10 hijos, 7 hijos y 7 hijas, y nos dice algo interesante en el versículo 2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7.000 ovejas. Y me llama la atención este versículo porque cuando la Biblia establece un orden de cosas en los versículos, no es por casualidad. Cuando en este versículo dice que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y luego habla de la hacienda, ese orden, ¿sabes a qué se refiere? A las prioridades de Job. Job tenía como prioridad antes a las personas que a las posesiones. Job entendía que el contacto emocional, el contacto personal con sus hijos, la relación que cultivaba con ellos era más importante que sus negocios y que sus posesiones. Y eso, por ejemplo, otras personas no lo tenían tan claro. ¿Recordáis a Amán? El malvado Amán, personaje del libro de Esther. Un hombre que solo pensaba en sí mismo, un hombre soberbio a niveles inimaginables, un hombre empeñado en quitarse de medio a todo aquel que le pudiera hacer sombra, un hombre capaz de establecer un decreto para exterminar a una raza, la judía. Un hombre así, ¿a qué crees tú que le daba más importancia? ¿A las personas o a las posesiones? Veámoslo, fíjate. Mira lo que dice Esther capítulo 5, versículo 10. Sale del palacio Amán, viene a su casa, manda a llamar a sus amigos y a su mujer Ceres. ¿Y para qué les llama? Pues para jactarse. Y dice que les refirió a Amán, ¿el qué? La gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos. ¿Te das cuenta el orden? Diferente, inverso al de Job. Job empieza hablando por los hijos y termina hablando por la hacienda. Amán habla primero de sus riquezas y luego de sus hijos. El orden de los factores. Muy diferente. Pues hay gente así, que le da más importancia a lo material que a lo emocional. Le da más importancia a las posesiones que a las relaciones. Y anteponer este tipo de prioridades una a la otra es un error y es algo que tenemos que evitar. No deberíamos estar tranquilos como padres. No deberíamos conformarnos simplemente con decir, bueno, yo es que estoy cubriendo todas las necesidades
básicas que tienen ellos. Yo es que estoy trabajando para que a ellos no les falte de comer, para que no les falte la ropa, para que no les falte un móvil, una televisión, un sofá. Eso no es el orden que estamos hablando. Eso es anteponer lo material a lo personal, ¿no te parece? Hay padres así que se sienten que están cumpliendo con ir a trabajar y suplir este tipo de necesidades. Pero vemos que Job no. Job antepone lo emocional, antepone el estar con ellos. Y me encanta el versículo 5 que dice que Job, cuando sus hijos estaban lejos, él iba a buscarlos. Es una versión de la Nueva Traducción Viviente. Iba a buscarlos. Era proactivo. Nadie le tenía que llamar a Job para encontrarse con sus hijos, para pasar tiempo con ellos. ¿Qué va? Job lo hacía por propia iniciativa. ¿Y sabes qué? Cuando tú cubres necesidades emocionales, en términos prácticos, ¿sabes qué significa eso? Darles tiempo de calidad a tus hijos. No, pero yo le doy regalos. No tiene que ver eso con cubrir necesidades emocionales. Tiempo de calidad. Tu presencia a su lado. ¿Para qué? Pues para simplemente estar muchas veces, para jugar con ellos, para pasear, para cosas que a lo mejor no te parecen tan trascendentales ni tan productivas, pero simplemente estar al lado de nuestros hijos, escucharles atentamente, preguntarles cómo les va, invitarles a comer. Simplemente esas cosas nutren el alma de tus hijos y les hacen seres más fuertes en este mundo. Necesitamos pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Y sabes, cuando estés con tus hijos, tienes que entender que tus hijos necesitan escuchar algunas cosas de tu boca. De la tuya, no de otras personas. De la tuya como padre. 3 cosas que necesitan escuchar tus hijos de ti. La primera, te quiero. Te quiero, hijo. Te amo. No es lo mismo decir, papá, ¿me quieres? Que tú sabes que sí te amo, que tú sabes que sí te amo. No es lo mismo. No llega igual. Yo siempre he luchado con mi padre en esta línea. Oye, va, tú me quieres, tú sabes que tú ya sabes, tú ya lo sabes, tú ya lo sabes. Pero nunca me decía proactivamente eso. ¿Y tú sabes la cojera emocional con la que yo me he ido creciendo? Buscando el amor de mi padre, me empecé a refugiar en 1000 historias absurdas que dañaron, agujerearon mi alma. Simplemente por no escuchar una frase tan sencilla como te quiero, hijo, te amo. Esa es la primera cosa que necesitan escuchar tus hijos de ti. La segunda, ¿sabes cuál es? Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Qué privilegio tener un hijo como tú. Eres un orgullo para mí. Eres algo tan especial, me llenas tanto. Qué maravilla, qué regalo tan grande eres para mi vida. ¿Es tan difícil eso? Pero ¿sabes qué es poderoso? Es como un complejo vitamínico para el alma, para tu hijo, que le da una energía, una fuerza brutal. Así que te quiero, estoy orgulloso de ti, y tercera cosa que necesitan tus hijos. Eres bueno en... Eres bueno en... Hay que afirmarle, porque a veces los padres digo, no quiero hacerle débil a mi hijo. Voy a enfocarme en lo que necesita cambiar. ¿Eres malo en? ¿Necesitas mejorar en? No has hecho... Y estamos todo el rato poniendo el dedo en lo que no hacen bien. Y ya no nos queda tiempo para decirle en qué cosas son buenas. Pero ¿sabes? Cuando afirmas a tu hijo, cuando se siente amado, cuando se siente aceptado, esos 3 ingredientes son verdadera dinamita para el alma de tus hijos. Y no van a necesitar que venga un tonto de ahí afuera a tu hija y la diga 4 palabritas bonitas para que ella se vaya detrás de él corriendo. No lo va a necesitar. ¿Por qué? Porque lo tiene ya en su interior. ¡Aleluya! Tiene el amor, tiene la afirmación, tiene la aceptación. Y ningún principito azul de estos que se tiñen con el tiempo no van a lograr llevarse a tu hija, ya te lo aseguro yo. Y cuando hablo de un principito también hay algunas princesitas que también... Así que, hermanos, padres, con mucho cariño lo digo, decir te quiero, decir estoy orgulloso de ti, decir eres bueno en esto, no es competencia exclusiva de las madres, ¿vale? Que a veces los hijos lo escuchan mucho de la madre, pero necesitan escucharlo de ti, varón, de ti, maduro, hombre.
lo necesitan escuchar de nosotros. Y tenemos que otorgárselo. De hecho, fíjate, ¿te parece casualidad que en el momento en el que Jesús fue bautizado, no solo viniera una paloma, que era el Espíritu Santo en forma de paloma, sino que se escuchara una voz del cielo? ¿De quién era esa voz? Del Padre. ¿Y qué le dijo a Jesús? Este es mi Hijo amado. Te amo. Y en ti estoy orgulloso de ti. Eres bueno. Fíjate. Y era Dios, Jesús. Pero como el Padre, que sabía que Jesús en forma de hombre tenía las mismas necesidades que cualquier ser humano, necesitó ser nutrido también en la parte emocional. Si Jesús necesitó ser nutrido, si necesitó crecer no solo en estatura, sino también a nivel emocional, ¿cuánto más nosotros no lo necesitaremos? Así que Job era increíble, pero no solamente cubría las necesidades físicas y emocionales de sus hijos, sino que también cubría las necesidades espirituales de sus hijos. Y lo hemos leído allí. Dice que Job, cuando sus hijos se iban de fiesta, de convite, dice que los enviaba, los santificaba, se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos, decía, quizás habrán pecado, quizás habrán blasfemado. Y de esta manera, dice que hacía todos los días. Así que me gusta también que Job, como padre, tomaba la iniciativa, no solo a nivel físico, no solo a nivel emocional, sino también a nivel espiritual. ¿Qué te parece? A diferencia de Elí, por ejemplo. ¿Os acordáis de Elí, el sumo sacerdote de la época de los jueces, que veía que sus hijos estaban más torcidos que cualquier otra cosa, que sus hijos hacían cosas que eran realmente detestables, robaban de las ofrendas del templo, se acostaban con mujeres piadosas que venían allí? Y sin embargo Elí nunca intervenía para corregirles espiritualmente, nunca los estorbaba. Y sin embargo Job no. Job es un hombre que toma la iniciativa a nivel espiritual, los santifica, hace holocaustos, en otras palabras, está intercediendo, orando por ellos, está compartiéndoles la verdad de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué se santifican las personas? Jesús dice, vosotros estáis santificados por las palabras que yo os he hablado. Un padre que quiere santificar a sus hijos no solo ora, sino les comparte la palabra, les comparte las verdades que están escritas en la Biblia. Y Job lo hacía. Y dice que se levantaba de mañana, madrugaba para suplir necesidades espirituales de sus hijos. Intervenía antes de que fuera demasiado tarde. No, a veces oramos por nuestros hijos cuando ¡bum!, se han saltado todas las alarmas, se ha incendiado en nuestra casa, y ahí sí que nos ponemos a orar y a ayunar, venimos al culto de oración, ahí sí, ¿verdad? Pero Job no era de los que se relacionaban con Dios en momentos de urgencia. Job era un hombre que madrugaba, se anticipaba a los problemas. Y ahí estaba, orando por sus hijos. Y me gusta que Job no era un padre que no quería ver la realidad en sus hijos. Él decía, son jóvenes, a veces sus pasiones son desordenadas, y dice, voy a orar, voy a hacer sacrificios, más sacrificios, por si acaso pecan, por si están haciendo cosas que no son las adecuadas. O sea, fíjate cómo se anticipaba Job a las amenazas que podía experimentar sus hijos a nivel espiritual. Y me gusta eso. A veces como padres estamos absolutamente pasivos porque creemos que nuestros hijos nunca se van a encontrar con este tipo de problemas que se encuentran otros niños. ¿Cómo que no? No, mi hija no va a tener un embarazo no deseado. Eso no, porque somos cristianos. ¿Seguro? No, mi hijo nunca se va a meter en las drogas, así que nada, yo no me preocupo por eso. ¿Seguro? Job no se fiaba. Amaba a sus hijos, suplía sus necesidades emocionales, pero sabía que sus hijos estaban en el mundo, sabía que sus hijos eran pecadores como él, y por eso no se relajaba y tomaba iniciativa como sacerdote. Todos los días, dice, no solo los domingos, cuando había culto, todos los días Job hacía esto, enfocarse en el desarrollo y crecimiento de sus hijos. Así que ese es un padre modelo, ¿sí o no? Es un padre ejemplar.
en el que nos podemos inspirar. Ahora, la pregunta que yo quiero responder ahora es, ¿por qué hay tan pocos padres como Job? ¿Por qué hay tan pocos padres como Job? ¿Por qué hay tan pocos padres que se preocupen de proveer para las necesidades físicas, emocionales y espirituales de sus hijos? ¿Por qué hay tantos hijos hoy en día con cojera, con la sensación de que no tienen un padre? ¿Por qué hay esa situación? Incluso en la Biblia, cuando tú miras en la Biblia, es difícil encontrar padres responsables como Job. Hablemos de David, por ejemplo. El rey David, un hombre conforme a quién? ¿Al corazón de quién? ¿Pero tú lo has analizado como padre a este gran hombre? Es un desastre. Es un desastre de padre. Toleraba cosas en sus hijos, no los estorbaba cuando tenía que ponerles en disciplina. Les daba todos los caprichos del mundo. Era un polvorín la casa de David. Los hijos se peleaban entre sí. Algunos hijos abusaron sexualmente de sus hermanas. Otros mataron a su hermano. Era un desastre David como padre. Porque es difícil. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué somos así los padres? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir las pisadas de gente como Job? Yo he encontrado algunas respuestas en mi propia vida y las quiero compartir con vosotros. Creo que a veces somos así de disfuncionales porque somos el resultado de nuestro pasado. Porque llevamos cargando una mochila sobre nuestras espaldas y en esa mochila tenemos patrones muy insanos que hemos aprendido en el hogar. La crianza que hemos tenido en el hogar nos ha marcado muchas veces de manera negativa como padres. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero nuestros padres hicieron cosas muy buenas por nosotros, pero hicieron también cosas que no son tan buenas. Y esa crianza que hemos tenido influye mucho en la clase de padres que somos. Y sabes, una de las cosas que hay en esa mochila y que condicionan mucho nuestra paternidad, nuestro estilo de paternidad, ¿sabes qué es? Las heridas del alma. Muchos ni se dan cuenta en toda su vida, pero hay heridas en el alma que están sangrando, que están infectándose y nos están impidiendo ser esos padres de los que hemos hablado hasta hace un momento. Una de las heridas más grandes que sufrimos los padres, ¿sabes cuál es? La famosa herida del padre ausente. ¿La has escuchado? ¿Esa? La herida del padre ausente. ¿Y en qué consiste esa herida? Consiste no solo en no tener padres. Yo me he criado sin padre, no. Mi padre me abandonó antes de que yo naciera. No solo es esa la herida, sino que a veces es la herida de un padre que sí está, pero no está. ¿Me entiendes? Está, pero no está para ti. No está para cubrir tus necesidades físicas, emocionales, espirituales, como hemos visto. Y claro, eso genera una cojera en nuestra vida y esa herida, si no se trata de manera adecuada, va a hacer que seamos padres disfuncionales. Va a hacer que les reproduzcamos todas esas deficiencias a nuestros hijos. Y lo que yo quiero compartir hoy no es algo que nos lleve a criticar a nuestros padres. ¿Me entiendes lo que te digo? Aquí no estamos para juzgar hoy a nadie, estamos para honrar a los padres, ¿vale? Estamos para resaltar la figura de los padres. Pero es importante que para que tú seas un padre saludable y un padre responsable entiendas que hay una serie de hándicaps, hay una serie de condicionamientos en tu alma que debes de tratar con ellos, porque te van a pasar factura. El padre ausente genera vacíos y necesidades en sus hijos. El que tiene la herida del padre ausente deja esos vacíos, esas necesidades en sus hijos, vacíos físicos, vacíos emocionales y vacíos espirituales. Y cuando nuestros hijos caminan con esos vacíos, déjame decirte que se generan unos trastornos en su personalidad, en su conducta, en su afectividad. Y claro, acuérdate de las estadísticas que leíamos al principio. La mayoría de los que están en las cárceles tienen la herida del padre ausente. La mayoría de los que están en un centro de desintoxicación tienen la herida del padre ausente. La mayoría de los que se suicidan tienen la herida del padre ausente. O sea, fíjate, qué importante es tratar con esa herida. Y por eso quiero que podamos averiguar cómo podemos tratar con esa herida
que nos ha infligido en el pasado, porque es inevitable que el pasado nos condicione, es inevitable que el pasado nos afecte, pero ¿sabes qué? No necesariamente tenemos que vivir controlados por el pasado. El pasado te condiciona, pero no tienes por qué ser esclavo del pasado. No tienes por qué serlo, porque tenemos una provisión en Jesús que nos libra de nuestro pasado. ¡Aleluya! Y es importante. Ahora, ¿cómo sano la herida del padre ausente? Mira, dos cositas, y con esto termino. Dos cositas y dejamos que entren los niños, que tienen una sorpresa especial para los padres. Lo primero, si tú tienes la herida del padre ausente, si tú has podido detectar esto en ti y estás dejando vacíos y necesidades en tus hijos, el antídoto para esa herida, ¿sabes cuál es? Déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Deja que el amor del Padre, como hemos cantado hace un rato, llene todo tu ser. Llene todos esos vacíos y necesidades que tu Padre te ocasionó. Fíjate Jesús, que se crió prácticamente sin padre. José no es que fuera un mal padre, no sabemos mucho acerca de él, pero sí podemos intuir que José murió cuando Jesús aún era muy pequeño. Dime tú a mí si Jesús no nació con ciertos vacíos o necesidades ante la falta de figura paterna en su hogar. Sabemos que Jesús tuvo que ejercer como cabeza de familia muy pronto. Heredó, según la Biblia podemos intuir, heredó el oficio de su padre, carpintero. ¿Para qué lo heredó? Para cubrir las necesidades de su madre y de sus medio hermanos. Y eso genera déficits. Cuando un chico tiene que dejar la escuela o tiene que ponerse a trabajar en una edad temprana, eso genera déficits, genera vacíos y necesidades. Pero ¿sabes qué? Fíjate lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús quizá no tuvo la referencia de un padre físico, de un padre humano, de un padre de carne y hueso. Tuvo vacíos y necesidades, pero él dice, hey, pero el Padre Celestial me ha amado. El Padre Celestial me ha amado. Y eso es suficiente para mí. Y eso será suficiente también para nosotros y para todo aquel que quiera ejercer la paternidad de manera responsable. Ahora, ¿cómo me dejo amar por Dios? ¿Cómo recibo yo el amor de Dios? Te digo cómo lo recibo yo. A ver si alguna de estas cosas te viene bien a ti. Yo cojo la Biblia, empiezo a estudiar acerca del amor de Dios y llego momentos en los que me siento identificado con cosas que Dios dice en su palabra y me llena completamente el alma, suple los vacíos y necesidades que mi padre no ha podido llenar. Abro la Biblia y encuentro a veces versículos que parece que están dirigidos directamente a mi corazón, en los que Dios me dice, te amo, estoy orgulloso de ti, eres bueno en esto y en aquello. Y todas aquellas palabras que yo no escuché de una persona física, veo que Dios me las dice a través de la Biblia. Déjate amar por Dios a través de la Biblia. Otra de las formas en las que yo percibo el amor de Dios es reflexionando, parándome y meditando. A ver, analizo un poco mi vida, analizo un poco mi trayectoria, analizo lo que está sucediendo a mi alrededor. Y me paro, ¿para qué? Para ver la huella del amor de Dios en mi vida. ¿Y sabes qué? De pronto empieza mi mente a iluminarse y descubro la mano de Dios en muchas de las cosas que me están aconteciendo. Amén. Veo a Dios proveyendo para mis necesidades cuando yo no podía avanzar. Veo a Dios poniendo personas en mi vida que me transmiten su amor de una manera clara e inequívoca. Veo a Dios transformando cualquier cosa negativa, cualquier experiencia dolorosa en algo glorioso, algo benéfico, algo bueno, algo positivo para mi vida. Y entonces la tristeza que puede albergar mi alma en ciertos momentos por la herida del padre ausente es desdibujada, es borrada, porque de nuevo una fortaleza inexplicable surge de mi corazón y es el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Déjate amar por Dios, como el Padre me ha amado, que tú puedas salir de tu tiempo de oración, reconociendo que el Padre te ama y que tú eres su hijo, como hemos cantado hace un rato. Es algo inexplicable, pero te animo a que te dediques, te concentres a ver cuánto te ama Dios, a descubrirlo, que te expongas a ese río de amor que fluye de manera inagotable del trono de Dios. Y vas a ver cómo tus heridas se van a ir sanando, sin que tú sepas muchas veces de qué manera. Y luego, lo segundo, recibo el amor de Dios, pero fíjate, Jesús dice, como el Padre me ha amado, pero no me quedo ahí. Dice,
así también yo os he amado. Aquí se lo está diciendo Jesús a sus hijos espirituales, a sus discípulos. Y lo que está diciendo Jesús es, oye, yo voy a reproducir una paternidad con mis discípulos, con mis hijos espirituales, diferente a la que he tenido yo con mi padre biológico. Voy a amarles no como mi padre biológico. Voy a cortar ese ciclo de disfuncional y voy a amarles como el Padre me ha amado a mí. Amén. Entonces, cuando tú descubres cómo te ama el Padre, puedes crear un camino alternativo en tu relación con tus hijos. Puedes cortar la influencia que has tenido en tu infancia. Puedes dejar de reproducir la paternidad disfuncional que has tenido tú como niño. Puedes hacerlo. Como el Padre me ha amado, pues no, así voy yo a amar a mis hijos. Aleluya. ¿Y cómo ama el Padre? ¿Cómo ama el Padre? Pues mira a Job, mira a Jesús, cómo el Padre estaba pendiente de todos los detalles, cómo no le dejaba solo, cómo le acompañaba, cómo le mostraba su cercanía, su aliento, su afirmación. Míralo en la Biblia y empieza a dar pasos en esa dirección. Empieza a sacar esos recursos que el Padre ha puesto en ti. Así que, hermanos, nunca es demasiado tarde para actuar de esta manera. Es verdad, somos el resultado de nuestro pasado. Nuestro pasado nos condiciona, pero ¿sabes qué? No tenemos que vivir prisioneros de nuestro pasado. El amor de Dios rompe con toda herencia, todo patrón que nuestros padres nos hayan enseñado. ¿Tú crees eso? Amén. Así que, Padre, aunque te sientas incapaz de ejercer una paternidad responsable, aunque diga, uff, yo soy un torpe emocionalmente, quiero hacerlo, pero me cuesta, no puedo. Déjate amar por Dios y rómpele el ciclo defectuoso de tu familia de origen. Vas a ver cómo van a salir ríos nuevos de agua viva de tu interior y tus hijos van a agradecerlo. Evita, rompe esa maldición de reproducir la herida del padre ausente de tus hijos. Déjate amar por Dios y ámales a ellos como Dios te ha amado a ti. Así que, hermanos, quiero que oremos. Quiero orar por los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Quiero pedir a los padres que se pongan en pie. Solo los padres. Y quiero orar por vosotros. Porque yo sé que ser padre no es nada fácil. Cuesta horrores ser un padre responsable. Cuesta horrores ser un padre maduro. Cuesta horrores. Pero también sé algo. Que podemos ser padres responsables por gracia y por amor de Dios. Creo que podemos cambiar las tendencias negativas que hemos ido estableciendo en nuestra relación con nuestros hijos. Creo que Dios nos puede ayudar. Y lo creo porque lo he vivido en mi propia vida, pero también lo creo porque está escrito. ¿Os acordáis de Malaquías? Malaquías capítulo 4. Profetiza la llegada de un mensajero, Juan el Bautista. E incluso Malaquías, 400 años antes de que este Juan el Bautista llegue a la tierra, dice qué tipo de discurso va a traer Juan el Bautista. Y el discurso es este. Él, Jesús, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él lo hará, dice. Jesús lo hará. Nuestra unión en Jesús es tan poderosa que rompe con todos estos patrones deficientes y hace que nos volvamos como Dios manda a nuestros hijos y conseguimos el milagro de que nuestros hijos se vuelvan a nosotros y nos respeten. Y no solo eso corta la maldición. Es una maldición para la tierra, dice este pasaje. Es una maldición para la tierra el que haya hijos cargando con la herida del Padre ausente. Es una maldición, trae un montón de trastornos. Pero nosotros tenemos a Jesús que transforma esa maldición en bendición para nosotros. Señor, queremos ponernos en tus manos en el día de hoy. Queremos presentarnos ante ti, Dios, como padres, para que nos ayudes a volver nuestro corazón al corazón de nuestros hijos, para que nos ayudes a proveer, a cuidar de las necesidades físicas, emocionales y espirituales que tienen nuestros hijos. Que nos des la habilidad de poder ser padres que realmente llenan todos los vacíos y necesidades que ellos tienen en esta edad.
Ayúdanos, Señor, a que tu amor lo podamos reproducir en nuestra relación con ellos, Señor. Ayúdanos a que tu amor rompa con todas las limitaciones que hemos ido adquiriendo por la relación que teníamos con nuestro Padre. Señor, que podamos decir como Jesús, que de la misma manera que el Padre le amó, Él había amado a sus discípulos. Señor, toca nuestros corazones, rompe las durezas, rompe las cadenas que pueda haber en nosotros, Señor. Derrama tu amor en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, levanta una generación de padres que se vuelven a sus hijos y de hijos que se vuelven a sus padres. Aleluya, Señor. Aleluya. Bendecimos a estos padres que están aquí de esta congregación, Señor. Dios, ayúdales, dales fortaleza. Aleluya. Que yo soy su hijo. Sí, Señor. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Queridos padres, decidlo en voz alta esto que estamos cantando. Decidme, yo soy tu hijo y solo sé que tú me amas. Yo solo sé que yo soy su hijo. Sí, Señor. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Amas con amor infinito. Señor, derrama tu amor sobre nuestras almas, sanando, curando la herida del Padre ausente en nosotros, sanando, curando cualquier herida que pueda haber en nuestra alma, Señor. Derrama tu amor para fortalecer nuestra voluntad, para fortalecer nuestras emociones, para llevarnos a hacer las conductas que son necesarias. Señor, derrama tu amor sobre nosotros. Aleluya. Congregación, ¿por qué no damos un aplauso a Dios por estos padres? Y honramos sus vidas. Que el Señor bendiga mucho a todos los que somos padres.